¿Usted a quién entrevistó? Franco Navarro. ¿Por qué era conocido? Bueno, Franco Navarro ha sido jugador de la selección peruana de fútbol, ha sido goleador, ¿no? Ha sido entrenador también, pero ha sido uno de los principales delanteros que ha tenido la selección en la década de los años 80. ¿Tenía algún apodo? Sí, a Franco Navarro le decían el Pepón, le decían. Ah, ya. ¿Y dónde y a qué hora fue la entrevista? A ver, la entrevista fue en noviembre del año 99, cuando él estaba dirigiendo al Cienciano del Cusco. Entonces, ¿cuál fue el motivo principal para entrevistar a Franco Navarro? Bueno, precisamente porque Franco Navarro se había hecho cargo de este equipo y lógicamente en ese momento entrenar a un equipo como el Cienciano significaba la presencia de un jugador como Franco Navarro, el aporte que podía darle él y bueno, sobre todo porque Cienciano es un equipo de altura, ¿no? Y Franco Navarro arriesgó bastante para irse hasta allá y poder dirigir al Cienciano del Cusco. Antes de que iniciara la entrevista, ¿le dijo algo Franco Navarro? Bueno, conversamos sobre su trayectoria que ha tenido en el fútbol peruano y lógicamente el motivo que lo impulsó a irse hasta el Cusco para poder dirigir al Cienciano. Él siempre ha sido un muchacho muy activo, tanto dentro como fuera del campo. Se le conocía como un tipo muy hábil, muy, aportó mucho a la selección de fútbol. ¿Se acuerda cuál fue la primera pregunta que le realizó? Bueno, precisamente la primera pregunta que le hice fue eh, si ya se había acostumbrado a la altura, porque ya él estaba 6 semanas en el Cusco, ¿no? Estaba un mes y medio y lógicamente la primera pregunta que le hice fue si ya se había acostumbrado. Mm, y otra pregunta que le realizó, otra pregunta que usted se recuerde. Bueno, ¿qué sentía él al estar lejos de su familia, ¿no? Porque todo jugador, sobre todo ya cuando es entrenador y está más tiempo fuera de casa, lógicamente siente de alguna manera que algo le falta. Si esto a veces influye en su rendimiento en esta oportunidad como entrenador, ¿no? El no tener a la familia cerca, por ejemplo, durante todo ese tiempo. Ujú. ¿Y cuál fue el Ahora, momento? Sí, él me sí, contó continúa. que su esposa en aquella oportunidad iba a verlo siempre al Cusco, ¿no? Y sus hijos en aquel tiempo en el colegio y ellos lamentablemente no podían ir a verlo hasta allá. ¿Y cuál fue el momento en donde Franco Navarro se sintió más en confianza con usted? Bueno, él es una persona que eh, aporta, mejor dicho, su comportamiento es bastante expresivo, es muy amiguero. Eh, Cuando estaba como jugador, lógicamente, eh, muy inquieto, pero ya como entrenador asumió una responsabilidad que le daba a este tipo de personas para que puedan, pues, sobre todo, tener un dominio sobre lo que significaba manejar un plantel futbolístico, ¿no? ¿Y algo más que recuerde de la entrevista? ¿Algo más que la acotó? ¿Algo más que en ese tiempo está realizando? ¿O qué planes para el futuro? Bueno, me acuerdo que en una entrevista él, bueno, se le hizo también una pregunta de si extrañaba al Club Sporting Cristal por donde el club al que había jugado, ¿no?
y él lógicamente, como cualquier jugador que ha mantenido, ¿no?, esta presencia en un club que prácticamente se forma como una relación de familiaridad, lógicamente él manifestaba que extrañaba bastante, pero a la vez un poco, no sé si resentido, porque en aquel tiempo él había sido reemplazado por un jugador que se llamaba Mota, ¿no? Y en la parte final de la entrevista, ¿qué le preguntó? ¿Qué le dijo? Bueno, habló también sobre la convocatoria de Maturana, ¿no?, de Francisco Maturana en la selección, y a la vez él decía que Maturana debería pues mirar a todos lados, fijarse en cada uno de los jugadores para poder hacer una buena selección, ¿no? ¿Y qué impresión se llevó sobre Franco Navarro? Bueno, como te digo, tuve muy buena impresión. Es una persona que siempre le ha gustado salir adelante, esforzarse al máximo para poder obtener muy buenos resultados, ¿no? Porque él en la selección lógicamente dio una pauta de un trabajo bastante impecable como delantero, como goleador, y lógicamente esto en su carrera deportiva ha sido muy significativa, sobre todo para los peruanos que hemos seguido de cerca su carrera futbolística, ¿no? No sé si ya terminé mis preguntas, pero no sé si algo más que quisiera decir o... Sí, ya, pero para precisar que él en el 98 estaba dirigiendo al Sporting Cristal, ¿eh? Antes de irse él a Cienciano, él había dirigido pues interinamente al Club Sporting Cristal, equipo al que llegó en 1991. Con Sporting Cristal obtuvo su segundo título. Anotó en esa época 10 goles. En el año 92 salió subcampeón con el Sporting Cristal también, ¿no? Y hasta el año 93 que regresa al Deportivo Municipal. Entonces que cuando usted le entrevistó, ahí vi que decía la nota, el título, que Ya todavía... no era jugador, ¿no? Él No, había claro, sido, cuando, pero... cuando yo lo entrevisté, él era entrenador del Cienciano del Cusco. Allá, pero decía que no sabía si iba a continuar porque por su salud o algo así. No, él ha pasado por muchos equipos, ¿no? Él ha tenido problemas de salud, pero nada, ¿cómo se llama?, a su capacidad como entrenador, ¿no? Como te Allá. digo, él ha debutado como entrenador, ha debutado en el Sporting Cristal. Luego se pasó al Cienciano. Claro, luego se pasó al Cienciano del Cusco, ¿no? Allá. Y también tenía un poco de dificultad familiar porque como su familia vivía acá, ¿verdad? En Lima. Sí, pero son parte de la vida, ¿no? Cuando tú te vas a otro lugar, lógicamente sientes una... extrañas a tu familia, ¿no? Claro. Pero sus hijos, bueno, eran Bueno, niños, sus hijos chiquitos. eran pequeños, sus hijos se quedaron acá en Lima porque tenían que estudiar, ¿no? Sí. Ya. Pero Él ¿cuánto? él ha tenido una amplia trayectoria también como, bueno, dentro de lo que ha trabajado como entrenador. Él ha estado pues en el Estudiante de Medicina, estuvo en ICA también. ¿También fue ¿No? estudiante de medicina? ¿Ah? ¿También fue estudiante de medicina? No, dirigió al Estudiante de Medicina, Allá, un equipo de ICA. allá, pero sí todo, en ese momento que entrevistó, todo le iba bien, ¿no? En la parte, bueno, solamente en la Claro. parte familiar por el alejamiento de su familia, pero en el Sí, resto sí estaba bien. no problemas él, ¿no? Y así culmina la entrevista que le realicé a Víctor Durán, que nos comentó sobre la experiencia, el antes, durante y después de la entrevista que le realizó a Franco
Navarro en el año 1999, cuando él aún pertenecía, pero como entrenador en ese tiempo, en el club de Cienciano del Cusco. Muchas gracias, señor Durán, por su amabilidad y por confesarnos y recordarnos su entrevista que le realizó en aquella época.